Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de Hoy Leo Esto. Soy Sigor Campos y hoy vamos a hablar acerca de un clásico de clásicos de la literatura británica, como es Frankenstein, de Mary Shelley. Frankenstein lo terminé ayer y no lo leí en esta edición, este es de Sirius, lo leí en esta eh, edición de Signet Classics, que viene Drácula, Frankenstein y Dr. Jekyll y Mr. Hyde, con aparte una introducción de Stephen King, pero bueno, Frankenstein de Mary Shelley. Vamos a darle. Bueno, Frankenstein de Mary Shelley, un libro que plantea una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa cuando el monstruo no es la criatura, sino que es la sociedad que lo rechaza? Eh, Frankenstein, cuando hablamos de este libro, es un libro que empieza muy lento, pero una vez que arranca no para. Y les voy adelantando algo de lo que vamos a hablar en este video, que es el hecho de que más que un libro de terror, Frankenstein es una tragedia. Entonces vamos a diseccionar esta novela, este clásico, y vamos a hablar de por qué sigue siendo relevante y por qué el monstruo del libro es más humano que cualquier personaje que vas a encontrar en la literatura. Bueno, vamos con el inicio y el gancho de este libro de Mary Shelley. Sí, 100%. El inicio de Frankenstein es lento. Sí, es bastante lento. Pero en cuanto sucede el primer asesinato, cambia todo por completo. Es donde Shelley te atrapa con ese balance perfecto que va manejando entre conflictos. Creo que es lo que más destaca de Frankenstein, de hecho, el manejo de conflictos que tiene Mary Shelley. Es un balance entre conflicto interno de Víctor, ¿no? Con la culpa que tiene después de crear al monstruo, y el conflicto externo, que es el monstruo contra la sociedad, ¿no? Ese society versus nature y character versus himself, ¿no? Personaje contra sí mismo y sociedad contra la naturaleza en su máxima expresión. Si hablamos del primer encuentro que tiene Víctor con el monstruo, con esta creación, es uno de los momentos más brillantes que tiene todo el libro. Lo que pasa es que es la primera vez que vemos a este monstruo responder, ¿no? Es la primera vez que lo escuchamos hablar. Y aquí es donde viene algo, lo visceral, ¿no? Lo brutal que tiene este libro. Que Víctor empieza a acusar a su propio monstruo de ser un asesino, pero él mismo está dispuesto a matar al monstruo. Entonces es bastante paradójico. ¿Por qué Víctor quiere matar al monstruo? Porque el monstruo es la imagen, es el símbolo de la culpa de Víctor, ¿no? Entonces, Víctor necesita eliminar al monstruo para poder seguir viviendo, porque no puede vivir con la culpa que siente después de crear a esta criatura, ¿no? Resulta que cuando Víctor está dispuesto a deshacerse del monstruo, el monstruo le pide un favor a su creador, y lo único que le pide es que lo escuche. Le pide, escucha mi historia. Y Víctor acepta. Lo cual es, si lo piensas, es bastante irónico, porque la primera persona que te da esa oportunidad es el creador que te quiere destruir y que está avergonzado de lo que creó. Entonces, le da esta oportunidad Víctor al monstruo y el monstruo empieza a contar su historia, que realmente lo revela más que como un antagonista, como un personaje trágico. Justo ahí donde yo creo que brilla la genialidad de Mary Shelley. Yo creo que Shelley lo que logra es que entiendas como lector que el monstruo no nació siendo malo. La maldad del monstruo simplemente son los efectos del miedo y del rechazo constante. Y lo que me fascina que hace Shelley con el monstruo es que lo humaniza a través del miedo a sí mismo. Es un miedo muy profundo, es un miedo muy personal, es un miedo muy humano. Entonces Shelley lo está utilizando para darle características humanas al monstruo. El monstruo tiene miedo a lo desconocido y realmente, o sea, ¿qué es más humano que el miedo a lo desconocido, ¿no? O sea, el miedo a lo desconocido es lo más natural que existe, nacemos con ese miedo. Entonces, como seres humanos es algo muy representativo y es una manera muy inteligente y muy
simple, pero al mismo tiempo con un desarrollo complejo en la cual Shelley hace que el monstruo se vea más cercano al ser humano. Lo que me llama mucho la atención de Frankenstein es cuando el libro cambia de punto de vista al punto de vista del monstruo. Especialmente esto lo hace en el capítulo 11. El capítulo 11 creo que es para mí el mejor capítulo de todo el libro. Pero porque es el capítulo donde todo cambia, ¿no? La forma en la que el monstruo descubre la música es algo, está escrito de una manera súper romántica. Cuando ve el amor por primera vez, ¿no? Descubre también el dolor porque se empieza a comparar con las personas, ¿no? Y descubre todo aquello que le falta, todo aquello que no tiene. Es algo devastador para el monstruo, ¿no? Y es cuando empieza a ver todo lo bonito que existe en el mundo y todo lo que no puede tener por lo que es, por su aspecto, porque la gente le tiene mucho miedo, ¿no? Entonces, aquí Shelley hace algo muy interesante. Muestra un monstruo que es empático, ¿no? Muestra un antagonista empático que se conmueve con actos nobles, ¿no? De las personas y que de hecho ayuda a las personas en secreto porque se entiende a sí mismo y entiende el efecto que tienen otras personas, ¿no? Entonces el monstruo empieza a aprender idiomas, empieza a leer y desarrolla una inteligencia que ya llega a lo sobrehumano, ¿no? Se vuelve brillante. De hecho, el diálogo que tiene el monstruo es con un lenguaje bastante avanzado, es con un lenguaje bastante elegante. Y aquí es donde está lo trágico de este personaje, precisamente, que cuanto más aprende, y aprende mucho y muy rápido, cuanto más aprende el monstruo, más se deprime. Porque cuanto más conoce, más se da cuenta de todo aquello que no tiene, ¿no? Entonces, todo lo que le falta al monstruo se empieza a notar, ¿no? Y él empieza a notar todo aquello que le falta y todo aquello que desea y no puede tener. Hablamos del conflicto interno que muestra Mary Shelley en esta novela, en Frankenstein. Pues tenemos un gran manejo de parte de Mary Shelley del conflicto interno, porque hay una escena donde el monstruo se ve a sí mismo reflejado en el agua y se da cuenta por primera vez de que es diferente. Y entonces, bueno, pues ahí tienes una crisis de identidad instantánea, ¿no? Para el monstruo. Esta comprensión que tiene el monstruo, esta inteligencia sobrehumana que tiene el monstruo, se refleja también en su conocimiento y comprensión del ser humano. Entonces, esto genera muchas preguntas dentro del monstruo. Se cuestiona errores de las personas, pero al mismo tiempo se rechaza a sí mismo dentro de la sociedad. Por un lado quiere pertenecer, quiere que lo acepten, pero por otro lado están esas inseguridades que tiene el monstruo que han generado un miedo al rechazo que lo paraliza cuando se encuentra de frente con otras personas, ¿no? Entonces, llega un momento en el cual el monstruo conoce a un hombre ciego. ¿Qué pasa? Que la gente rechaza al monstruo principalmente por su aspecto, pero la diferencia aquí es que el hombre ciego pues no tiene esa referencia visual, no tiene el aspecto del monstruo. Entonces, el hombre ciego termina por aceptarlo, termina por aceptar al monstruo. Y aquí es la primera vez en la cual se siente que alguien lo ve por lo que realmente es, ¿no? Pero, bueno, inmediatamente después lo atacan 3 personas y básicamente ahí se rompe por completo el sueño del monstruo, ¿no? Todo aquel que lo puede ver lo rechaza, todo aquel que lo puede ver le tiene miedo y entonces incluso cuando por fin llega una persona que acepta al monstruo, pues el sueño se destruye de manera casi inmediata. Bueno, ahí es cuando llegamos justamente a esta transformación del monstruo a ser un villano, ¿no? El rechazo que sufre el monstruo llega a tal punto que obviamente se harta, ¿no? Ya no quiere ser rechazado todo el tiempo y ya no quiere que lo acepten, quiere vengarse de lo mal que lo han tratado durante todo ese tiempo.
Incluso hay una escena muy interesante en el libro en la cual el monstruo salva la vida de una niña que se está ahogando y su recompensa es que le disparen. Entonces ya está al límite el monstruo y cuando le dan ese balazo después de salvar a la niña es ese punto de quiebre que ya lo convierte en ese monstruo que él quería evitar, pero que termina siendo por el trato de la sociedad. El monstruo no es el monstruo por cómo nace, el monstruo es el monstruo porque así lo hace la sociedad con la manera en la que lo trata. Entonces, aquí es cuando el monstruo inicia su cacería contra Víctor, su creador, ¿no? Y empieza por matar al hermano pequeño y después con una petición, ¿no? Que es, le pide una compañera, le pide a alguien que lo acepte como es. Entonces Víctor acepta la condición eh, y él también pone sus propias condiciones. Porque él le dice, va, te voy a hacer a tu pareja, pero tú y tu pareja se van a ir de aquí para siempre y no quiero volver a saber absolutamente nada de ustedes. Entonces, Víctor empieza a trabajar en esta pareja para el monstruo y empieza a caer en paranoia absoluta, Víctor. Porque se empieza a preguntar muchas cosas. Número uno, ¿qué pasa si sí le creo su pareja a mi monstruo, pero se reproducen? ¿Qué pasa si crean una nueva raza de monstruos, ¿no? Entonces, el monstruo empieza a utilizar el miedo de Víctor para convertirlo en su esclavo. Dice, ah, mira, me tienes miedo, voy a aprovechar que me tienes miedo para que hagas exactamente lo que a mí me da la gana que hagas. Y ahí es cuando el creador, la dinámica que existe entre creador y creación, se invierte por completo, porque normalmente lo que vemos es que el creador es el que tiene el dominio absoluto sobre su creación. Y aquí se invierten por completo los papeles. La creación empieza a tomar control absoluto sobre el creador. Shelley hace eso de manera brillante. Brillante. Es un trabajo de personajes muy sólido y tiene a los dos personajes perfectos, yo creo, eh, para poder crear este cambio de dinámica, por así decirlo. Cuando Víctor está trabajando en esta compañera para el monstruo, decide abortar el plan por completo y destruye a esta compañera que había estado trabajando. Entonces ahí es cuando el monstruo enloquece por completo contra Víctor y mata a Clerval, que es el mejor amigo de Víctor, y después mata a Elizabeth en su noche de bodas. Entonces después esto produce la muerte del padre de Víctor por tristeza. Entonces vemos una destrucción sistemática de parte del monstruo hacia todo aquello que Víctor aprecia, ¿no? Lo deja completamente solo. Entonces es una venganza perfecta del monstruo, porque no hizo, o sea, Víctor no hace lo que el monstruo quiere, y digo, si quieres destruir a alguien, tan fácil que era para el monstruo matar a Víctor, ¿no? Pero realmente para destruir a alguien, quítale todo lo que ama, no lo mates. Y se ve de manera brillante esto por parte del monstruo, ¿no? Eh, Además de que lo hace inteligente, también lo hace intimidante, porque vemos un personaje que no solo es capaz de matar y de destruir y de ser un monstruo, ¿no? Y de crear caos, sino que es un personaje con inteligencia que comprende el hecho de que no tiene absolutamente nada que perder. Y si no tienes nada que perder, ¿qué te va a detener? Bueno, entonces cuando empieza la cacería es cuando se invierten los roles, precisamente, ¿no? Víctor se convierte en el cazador, la venganza es la única motivación que tiene Víctor para vivir, y tiene mucho diálogo interno, Víctor, porque, digo, el libro está contado en primera persona desde el punto de vista de Víctor, y entonces puedes saber perfectamente lo que está pensando todo el tiempo con respecto a todas las acciones que va realizando. Eh, el tema es que Víctor en esta cacería por el monstruo termina fracasando y casi se muere congelado hasta que un barco lo rescata y es cuando nos devuelve al inicio del libro. Eso me pareció impresionante porque te contó toda la historia
y termina regresando a donde empezó, que es cuando Víctor le cuenta su historia a Robert Walton. Víctor termina con una muerte que también lo convierte en un personaje trágico, porque es un tipo que está consumido por esa obsesión de venganza, ¿no? Y tenemos esa escena final en la cual Robert encuentra al monstruo con el cuerpo de Víctor pidiendo perdón, ¿no? Pero Víctor termina siendo un personaje que su obsesión lo lleva a la ruina y que su intento por crear vida termina con su muerte, lo cual es bastante paradójico. Llegamos a un punto en el que el monstruo habla con Robert y le platica cómo es que el conflicto interno que siempre tuvo, ese conflicto de identidad y ese conflicto también externo que tuvo del monstruo contra la sociedad que lo rechazaba, la falta de aceptación, pues lo terminó consumiendo, ¿no? El monstruo lo único que quería era tener algo bueno, era tener un legado positivo, era tener pues algo bueno en su vida, ¿no? Y terminó siendo un asesino. Víctor evidentemente siendo su última víctima. Al final del libro termina con el monstruo básicamente yendo hacia su muerte. El monstruo asume su muerte, acepta su muerte y va caminando directo hacia su muerte. El monstruo está aceptando su suicidio porque el mundo ya no tiene nada que ofrecerle. En conclusión, creo que Frankenstein es un libro que va de menos a más a lo bestia. Es el libro que más de menos a más he leído en toda mi vida. Es impresionante. Como clásico, Frankenstein, ¿es el mejor clásico que vas a leer? Probablemente no. No creo que esté tan bien escrito. El tema es que, a ver, hay muchos clásicos que son mejores que Frankenstein. Pero hay pocos libros que son mejores que Frankenstein. ¿Sí? O sea, si metemos a Frankenstein exclusivamente en la categoría de los clásicos, sí vas a encontrar muchos libros que son muy superiores. Les digo, no, la prosa de Shelley no me parece una maravilla, la historia me parece que le sobran cosas. Creo que, o sea, tiene cosas muy positivas, por otro lado, me parece un gran libro. Pero así que diga yo que es el mejor clásico que vas a leer, no. Y sí, creo que es un libro muy bueno. No es un gran clásico, pero es un gran libro. Lo que Shelley logra en Frankenstein es algo extraordinario. Hace que el lector tenga más empatía hacia el monstruo que hacia las personas. Entonces, aquí lo que hace Shelley es que te obliga a cuestionar quién es el verdadero monstruo, ¿no? Y al final la respuesta es más que evidente, yo creo, ¿no? Que el monstruo somos todas las personas cuando rechazamos aquello que no entendemos. Ahora, se puede tener un debate acerca de qué tan natural es esto, ¿no? El rechazo hacia lo desconocido, el miedo hacia lo desconocido, creo que es muy natural, pero también creo que hay maneras y niveles de rechazo, ¿no? Y eso es parte de lo que cuestiona Mary Shelley en Frankenstein. Entonces, ¿recomiendo Frankenstein? Sí, totalmente. Es un gran libro, es un clásico que vas a terminar muy rápido, es muy cortito y denle chance a Frankenstein, ¿eh? Les digo, no esperen leer el... O sea, yo sé el impacto que tiene Frankenstein, yo sé que es probablemente es una novela pionera de la ciencia ficción, tiene elementos de terror moderno, lo que tú quieras, pero denle chance a Frankenstein. Creo que no es el mejor libro que vas a leer, pero o sea, a pesar de que los primeros capítulos son bastante lentos y la manera en la que Shelley establece a los personajes me parece bastante pobre, una vez que arranca Frankenstein, no te vas a olvidar de esa experiencia.
Y así como Shelley no maneja muy bien a los personajes, maneja de manera fascinante los conflictos. Entonces, tiene sus pros y sus contras. No hay libro perfecto, ¿no? Eh, pero bueno, déjenme en los comentarios qué les pareció Frankenstein, si ya lo leyeron, si les interesa leerlo. Facilísimo de conseguir. Yo lo que siempre digo, si lo puedes leer en inglés porque es su idioma original, léelo en inglés. Y pues bueno, hasta aquí dejamos el video de hoy. No olvides dejar un like, comentar, suscribirte, checar los otros videos. Me pueden seguir en TikTok como Hoy Leo Esto. Y nosotros nos estaremos viendo hasta la próxima en otro video de Hoy Leo Esto. Hasta luego.